La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para siempre. Konstantin Tsiolkovsky. Ren, te llamé por una razón. Mira. Mira. Allí está la estrella Epsilon Tucanae, y allí está la estrella 61 Cygni, y más allá, Alvireo. 3 estrellas en total. Hay vida allí, allí y allí. Lo sé, Ren, lo he visto. El pensamiento late allí. Nuestros hermanos en inteligencia viven allí. Pero están increíblemente lejos. Ren, sé que trabajas con el espacio en la academia, ¿verdad? Sí, el espacio en función del tiempo. Combinemos nuestros esfuerzos, Ren. Quiero comprimir el tiempo. Y entonces podremos ver a los vivos y hablar con los vivos. Eres un teórico, Ren. Dime, ¿es posible? Siento que estoy cerca de una solución, pero mis conclusiones necesitan verificación, y la verificación requiere un experimento. Me alegro de que me entiendas. No somos más que granos de arena en este espacio sin límites. Pero hoy, ahora mismo, lo estamos desafiando. Parece que ha llegado el momento de que se produzcan los acontecimientos descritos en esta novela. Con los contornos de la sociedad creativa ya definidos, queda claro que la teletransportación es un atributo necesario de una civilización de primer nivel, como el generador sin combustible, cápsula de salud y el replicador. Pero es la tecnología de teletransportación la que permite realizar la función de la humanidad unida en su totalidad. Esta función es el asentamiento de nuestra civilización a través de la galaxia y luego por todo el universo. Hoy en día, muchas personas mueren a causa de enfermedades, epidemias, guerras y catástrofes, mientras que otras simplemente mueren de vejez. A pesar de ello, la población de nuestro planeta aumenta rápidamente. ¿Qué ocurrirá en las condiciones de la sociedad creativa cuando la vida humana se convierte en el valor principal? Cuando absolutamente todo el mundo goce de buena salud, desaparezcan las guerras y la delincuencia, cesen las catástrofes naturales y, además, la esperanza de vida de todos aumente hasta 1500 años. En tales circunstancias, la cuestión del asentamiento de la humanidad en la galaxia será más relevante que nunca. ¿Pero cómo? Actualmente estamos separados de las estrellas más cercanas por distancias inimaginables, por no hablar de las galaxias más próximas a nosotros. En efecto, si una nave espacial viaja a una velocidad cercana a la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo, tardará, atención, 2 millones de años en llegar a la galaxia más cercana a nosotros, la nebulosa de Andrómeda. 2 millones de años. Imagínense la inmensidad de este lapso de tiempo comparado con la vida de un ser humano moderno. Y esto es solo la galaxia más cercana a nosotros, por no hablar del resto del cosmos. Sin embargo, hay un pero. Es bien sabido que visitantes del espacio lejano nos han visitado y siguen haciéndolo. Un gran número de artefactos, pruebas de paleocontacto, así como datos modernos, que discutiremos más adelante, no dejan lugar a dudas. Por lo tanto, la solución al problema de los viajes espaciales rápidos existe. Se podría objetar, hoy en día, con una inteligencia artificial capaz de generar imágenes realistas, hay muchos videos falsos. No todo es tan sencillo. He aquí solo un dato para ilustrar el nivel de debate que tiene lugar actualmente en nuestra comunidad humana sobre este asunto.
Washington, 26 de julio de 2023, 10 a.m. Las primeras audiencias públicas de testigos en el caso OVNI comenzaron en el edificio de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en Capitol Hill. El primero en testificar fue Ryan Graves, antiguo piloto de un F-18 y fundador de Americans for Safe Aerospace, una organización que apoya, investiga y educa a las tripulaciones que se han encontrado con ovnis. Me llamo Ryan Fox Gray y soy un antiguo piloto de F-18 con más de una década de servicio en la Marina de los Estados Unidos, incluido 2 despliegues en la Operación Libertad Duradera y la Operación Inherent Resolve. He experimentado de primera mano los ovnis avanzados y estoy aquí para expresar las preocupaciones de más de 30 tripulantes de aeronaves comerciales y veteranos militares que me han confiado encuentros similares. Hoy me gustaría destacar 3 cuestiones críticas que exigen nuestra actuación. Mientras nos reunimos aquí, los ovnis están en nuestro espacio aéreo, pero se informa muy poco de ellos. Estos avistamientos no son raros ni aislados, son rutinarios. Las tripulaciones militares y pilotos comerciales, observadores entrenados cuyas vidas dependen de una identificación precisa, son testigos frecuentes de estos fenómenos. El estigma vinculado a los ovnis es real y poderoso y supone un desafío para la seguridad nacional. Silencia a los pilotos comerciales que temen repercusiones profesionales, desanima a los testigos y solo se ve agravada por las recientes afirmaciones del gobierno que cuestionan la credibilidad del testimonio de los testigos oculares. Parte de nuestro gobierno saben más sobre los ovnis de lo que se informa públicamente. Y debido a las excesivas prácticas de clasificación, se mantiene oculta información crucial desde 2021. Todos los videos OVNI están clasificados como secretos o de nivel superior. Este nivel de secretismo no solo impide nuestra comprensión, sino que alimenta la especulación y la desconfianza. Reconociendo la necesidad de acción y respuesta, funden American for Safe Aerospace. Desde entonces, la organización se ha convertido en un refugio para los testigos de violaciones de derechos humanos que antes no hablaban debido a la ausencia de un proceso de admisión seguro. Más de 30 testigos se han presentado y casi 5.000 estadounidenses se han unido a nosotros en la lucha por la transparencia en safeaerospace.org. La mayoría de los testigos son pilotos comerciales de grandes aerolíneas, a menudo son veteranos con décadas de experiencia de vuelo. Los pilotos están informando de ovnis a altitudes que parecen estar por encima de ellos a 12.000 metros, potencialmente en órbitas terrestres bajas o en la zona gris por debajo de la línea de Kármán, haciendo maniobras inexplicables como giros a la derecha y órbitas retrógradas o ganchos en forma de J. A veces estos informes son recurrentes, con numerosos avistamientos recientes al norte de Hawái y en el Atlántico Norte. Otros veteranos también nos están informando de encuentros con ovnis en nuestro espacio aéreo y océanos. Tengo un caso particular que ocurrió durante el incidente del gimbal. La grabación del sistema Airflyer muestra un único objeto giratorio. Se puede oír a los pilotos mencionar a una flota de objetos, aunque no son visibles en el sistema Flyer. Yo mismo lo vi durante la sesión informativa como parte de los datos del radar en la página de conocimiento de la situación. Me gustaría añadir para los congresistas que estén escuchando esto que existe cierta frustración, yo diría incluso enfado, porque estos pilotos siguen teniendo dificultades para informar de estos incidentes. No tienen las herramientas necesarias para tratarlos con eficacia. Esto demuestra realmente lo grave que es la situación y por qué es tan importante no solo para nuestros pilotos, sino para todo el país. Creo que estos relatos solo son la punta del iceberg y más personas compartirán sus experiencias una vez que sea seguro hacerlo. Para terminar, entiendo el escepticismo en torno a este tema. Si todo el mundo pudiera ver los datos de los sensores y los videos que he visto, estaríamos teniendo una conversación diferente a nivel nacional. Insto a que dejemos a un lado el estigma y consideremos el problema de seguridad que esto plantea. Si los ovnis son drones extranjeros, se trata de una cuestión urgente de seguridad nacional. Si es otra cosa, es un asunto para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados plantean problemas de seguridad aérea. Los estadounidenses merecen saber qué ocurre en nuestros cielos. Hace tiempo que debería haberse hecho. Muchas gracias. El piloto, Ryan Graves, describió la situación general. Efectivamente, los gobiernos clasifican los datos. Sin embargo, a pesar del secretismo que rodea este asunto, podríamos señalar muchos videos de dominio público cuya autenticidad está fuera de toda duda, aunque tal vez muchos de ustedes sigan mostrándose escépticos al respecto. En efecto, ¿cómo es posible viajar al menos unos cuantos años luz, sobre todo teniendo en cuenta que nadie ha visto nunca esas naves volando en el espacio abierto hacia la Tierra? Basándonos en las capacidades técnicas modernas de nuestra civilización, los vuelos de las naves espaciales probablemente se producirían de la siguiente manera. La nave utiliza enormes depósitos de combustible y teniendo en cuenta su velocidad, viaja no solo miles,
sino potencialmente cientos de miles o incluso millones de años hasta su destino, atravesando vastos cúmulos de espacio. Muchos telescopios de diferentes rangos espectrales llevan décadas escudriñando el cielo nocturno. Objetos como estos seguramente se habrían detectado mucho antes de acercarse a la Tierra. Sin embargo, nadie los ha visto volar hacia nosotros. Entonces, quizás no vuelen realmente. Tal vez esta sea la clave para desentrañar la discreta aparición de ovnis en la Tierra. Tal vez aparezcan instantáneamente en las coordenadas deseadas en la órbita de la Tierra o de la Luna. Ya hay muchos videos de este tipo disponibles en Internet. Cualquier escéptico armado con un pequeño telescopio puede ser testigo de fenómenos similares. Los espectadores se están reuniendo. Cuanto más nos acerquemos al punto de no retorno climático, más observadores extraterrestres aparecerán en la órbita de la Tierra. Para muchos, se trata simplemente de un espectáculo global que se desarrolla a escala planetaria. Civilizaciones avanzadas que hace tiempo superaron esta etapa llegan para observar nuestra elección. ¿Cómo atravesará a nuestra sociedad el ciclo de cataclismos? No tienen derecho a intervenir. Se limitan a observar. Es interesante. Así que el público seguirá creciendo a medida que nos acerquemos al punto máximo de los cataclismos. Pero ¿cómo es posible saltar a través del espacio decenas, cientos o incluso millones de años luz? Por supuesto, sería interesante pedir directamente a los extraterrestres que respondieran a las dos preguntas principales sobre la teletransportación. ¿De dónde obtienen una cantidad tan enorme de energía para el salto? ¿Y cómo determinan las coordenadas exactas del punto al que pretenden saltar? Las leyes del universo son tales que nadie tiene derecho a interferir en las decisiones de las personas. No solo las civilizaciones avanzadas, incluso ni siquiera Dios mismo. Por lo tanto, antes de intentar interrogar a los extraterrestres para descubrir los secretos de la teletransportación, miremos más de cerca bajo nuestros pies. Quizá quienes conocen el secreto de los viajes espaciales estén mucho más cerca que los platillos voladores. Los libros de Ivan Terence Sanderson, naturalista y criptozoólogo británico-estadounidense, suelen encontrarse en las bibliotecas en línea en la sección de ciencia ficción. Uno de sus primeros libros es una colección de ensayos titulada Things. El libro original fue publicado en 1967 por Pyramid Books con el título original de Things. Paradójicamente, a pesar de todos los esfuerzos, no hemos encontrado en Internet ni una sola copia electrónica de la versión original en inglés de este libro. Fue traducido al ruso en 1991. Uno de los ensayos de este libro está dedicado a las hormigas Atta. Las reinas Atta son hembras gigantes. Para proteger a la reina, las hormigas obreras construyen una resistente cámara de hormigón que solo puede destruirse con una palanca. La cámara encierra completamente a la reina con solo una serie de pequeños agujeros en la parte inferior para que las hormigas obreras entren y salgan. Las entradas y salidas de las hormigas obreras son mucho más pequeñas que las de la reina. Cuando los investigadores llegaron a esta cámara, cortaron cuidadosamente su lateral y marcaron la espalda de la hormiga reina con pintura. La reina ocupa todo el espacio de la cámara, no puede escapar por sí sola. Después la cámara se cerró durante unos minutos y cuando se volvió a abrir, la reina ya no estaba. En su lugar, apareció en una cámara idéntica a varias decenas de metros de la primera. Este experimento se repitió varias veces. Marcaron la espalda de la reina con pintura a través de pequeños agujeros. Luego rompieron el resistente capullo y cada vez la reina no estaba allí.
se teletransportaba a una cámara alternativa. Esto se repitió hasta que abrieron la última cámara de la colonia de hormigas. En la cámara descubierta, la reina se encontraba en perfecto estado de salud y efectivamente era ella, como demostraba la espalda marcada. Se comportaba como si nada hubiera pasado, comiendo y poniendo huevos. Es imposible imaginar que las hormigas Ata consigan excavar un túnel de varias docenas de metros de largo, construir una nueva cámara de hormigón y arrastrar a la reina hasta allí en menos de una hora, o incluso en unas pocas horas. Según Sanderson, los resultados de estos experimentos indican que las hormigas Ata han desarrollado un sistema de teletransportación para los miembros más importantes de la sociedad, que se activa en caso de emergencia. Esto es totalmente posible, sobre todo porque no hemos encontrado confirmación de este fenómeno por parte de otros entomólogos. Sin embargo, no debemos olvidar que según los conocimientos científicos modernos, un abejorro no debería poder volar, pero no lo sabe y sigue volando. En el mundo moderno, la humanidad conoció el concepto de teletransportación hace casi un siglo, concretamente en 1931, gracias al escritor estadounidense Charles Fort, aficionado al estudio de los fenómenos paranormales. Por analogía con la palabra televisión, que deriva del griego tele, lejos, y del latín video, ver, en su libro El libro de los malditos, Charles Fort introdujo un término para describir los movimientos inexplicables de objetos en el espacio. La palabra latina portare significa transportar. Hoy en día, la teletransportación ha pasado de las páginas de las novelas de ciencia ficción a las de los informes de los laboratorios científicos. Como ocurre en cualquier sociedad de consumo, el tema de la teletransportación ha sido tomado por los especialistas del complejo militar industrial. Por supuesto, no se puede aprender mucho de fuentes abiertas, pero algo de estos trabajos sigue apareciendo. Esto nos da la oportunidad de evaluar las tendencias y las direcciones del desarrollo. Antes de adentrarnos en la esencia de la teletransportación y sus principios, debemos examinar el terreno en el que se encuentra la ciencia moderna. Según la teoría de la relatividad de Einstein, nada en el espacio puede moverse más rápido que la luz. Pero al mismo tiempo, la velocidad de movimiento del propio continuo espacio-tiempo no está limitada en modo alguno. Esta laguna permitió al físico mexicano Miguel Alcubierre formular el concepto de la burbuja warp de Alcubierre y posteriormente modelar un análogo de un motor warp que pasó a conocerse como el motor Alcubierre. En 1994, en la prestigiosa revista científica Relatividad General y Cosmología Cuántica, Miguel Alcubierre publicó un artículo titulado El motor warp, viajes hiperrápidos dentro de la relatividad general. En este artículo, Alcubierre proponía un concepto de desplazamiento por el espacio a velocidades superiores a la de la luz. Dentro del marco de la relatividad general, Alcubierre formuló la esencia de su idea de la siguiente manera. En el marco de la relatividad general y sin la introducción de agujeros de gusano, es posible modificar un espacio-tiempo de manera que permita a una nave espacial viajar con una velocidad arbitrariamente grande, mediante una expansión puramente local del espacio-tiempo detrás de la nave espacial y una contracción opuesta delante de ella. Es posible un movimiento más rápido que la velocidad de la luz vista por observadores situados fuera de la región perturbada. La idea de este motor se basa en la hipótesis de la deformación del espacio-tiempo a una velocidad muy superior a la de la luz, que supuestamente se produjo en los primeros momentos tras el nacimiento de nuestro universo. El motor warp Alcubierre
no afecta a la nave espacial en sí, sino al espacio que la rodea. El espacio se contrae delante de la nave y se expande detrás. Esto crea un potencial energético gracias al cual el espacio expandido detrás de la nave será impulsada hacia el espacio contraído delante de la nave. Como resultado se forma una onda gravitatoria local que viaja junto con la nave espacial. La propia nave durante este movimiento está en reposo y el tiempo en su tablero fluye de la forma habitual, sin experimentar cambios relativistas. Este método recibe el nombre de Alcubierre Warp Drive. Dentro de su marco opera la física relativista de Einstein y la velocidad de la luz nunca se supera localmente. Hay un pero. En este diseño, el propulsor Alcubierre requiere materia exótica con masa negativa o energía negativa para generar el efecto de expansión del espacio-tiempo. Pero ni siquiera toda la materia del universo bastaría para crear una burbuja para albergar una nave de 100 metros de largo, de la densidad necesaria. A pesar del problema fundamental, este trabajo inició la investigación teórica sobre el impulso warp, transformándolo de pura ciencia ficción en una tecnología potencialmente teórica. La NASA abordó con toda seriedad la elaboración teórica y la verificación experimental de los principios esbozados por Alcubierre. En 2011, en una conferencia celebrada en Orlando, se presentó un informe sobre la forma del espacio-tiempo derivada del movimiento de la burbuja Alcubierre. Este informe presenta la comprensión moderna de la secuencia de funcionamiento del impulsor Alcubierre y dice lo siguiente. Primera etapa. La nave espacial parte de la Tierra con propulsión a chorro tradicional y recorre cierta distancia, tras lo cual se detiene con respecto a la Tierra. Segunda etapa, se activa el campo Alcubierre y la nave espacial emprende un viaje interestelar, cubriendo la distancia hasta su destino en un periodo de tiempo arbitrariamente corto. Tercera etapa, el campo se desactiva a cierta distancia del destino y la nave espacial completa el viaje utilizando medios convencionales. Este método permitirá alcanzar el sistema Alpha Centauri en unas pocas semanas o meses y no en décadas o siglos, tanto según el reloj de un observador en la Tierra como según el reloj instalado en la propia nave espacial. Teóricamente, utilizando este esquema, una nave espacial con un propulsor Warp 5 modificado llegará a Plutón en 9 segundos y a Próxima Centauri en 18 horas. En conclusión, el informe de la NASA señalaba, aunque parece que el modelo tiene casi todas las características matemáticas deseables de un verdadero propulsor espacial interestelar, la métrica tiene una característica menos atractiva, la necesidad de una densidad de energía negativa. La cuestión principal es si la idea puede desarrollarse hasta el punto de que resulte útil para la exploración. Los trabajos posteriores sobre el concepto de burbuja warp Alcubierre han reducido la cantidad de energía necesaria para viajar más rápido que la luz, al equivalente de la masa de Júpiter. Esto es, por supuesto, menos que la de todo el universo, pero sigue siendo una cantidad de energía inalcanzable para la humanidad actual. La cantidad de energía necesaria equivale a la masa de Júpiter. Por ahora, esto parece una frase, pero es mejor que nada. Al menos tenemos otro método hipotético de teletransportación, además del hipotético basado en hormigas que ya existe en nuestra colección. Hay que señalar que viajar utilizando un motor de este tipo no es teletransportación en sentido literal, porque la verdadera teletransportación se produce sin gasto de tiempo, mientras que aquí tenemos, aunque muy rápido, viajes a través del tiempo y el espacio. ¿Qué más nos ofrece la física moderna? Resulta que no somos los únicos que nos hacemos esta pregunta. En 2004, el Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Eric Davis, preparó una revisión de los métodos de teletransportación. El informe se titula Teletransportation Physics Study y está a disposición del público.
El objetivo de la investigación era recopilar información sobre el teletransporte de objetos materiales. Eric Davis recopiló todo lo que se sabía de fuentes abiertas en aquel momento en 5 direcciones principales. Además, el autor del informe considera la dirección ciencia ficción como una de las principales áreas de investigación. La segunda dirección importante que identifica es la teletransportación extrasensorial o psicoquinesis, la capacidad humana natural de teletransportar objetos y a uno mismo. Entre los métodos técnicos de teletransporte, Davis distingue 3 grupos. El primer grupo es la teletransportación mediante un agujero de gusano o stargates. La hipótesis de que podría haber túneles en la estructura del espacio-tiempo que permitieran viajar instantáneamente a grandes distancias, viajar en el tiempo o viajar entre universos paralelos fue propuesta en 1935 por Albert Einstein y Nathan Rosen. Llamaron la atención sobre la solución de las ecuaciones más sencillas de la relatividad general que describen fuentes aisladas de campo gravitatorio. Los científicos sugirieron que esta estructura espacial se asemeja a un puente que conecta 2 puntos diferentes del espacio-tiempo conocidos como stargates. Muchos físicos teóricos de renombre como Morris, Thorne, Jurtsev y Rayman mostraron interés por este tema. Estos autores desarrollaron y estudiaron una clase de objetos llamados agujeros de gusano atravesables. Davis se refiere a una variante de los agujeros de gusano como ingeniería del vacío espacio-temporal. El concepto moderno de ingeniería del vacío fue introducido por primera vez en la comunidad física en 1988 por el investigador Tsung-Dao Lee. Lee afirmó, el método experimental para alterar las propiedades del vacío puede llamarse ingeniería del vacío. Si efectivamente somos capaces de alterar el vacío, entonces podemos encontrar algunos fenómenos nuevos totalmente inesperados. Este nuevo concepto se basa en el hecho reconocido hoy en día de que el vacío se caracteriza por parámetros físicos y una estructura que representa un medio energético que impregna todo el espacio del universo. La aplicación de los métodos de los agujeros de gusano consiste en colocar objetos vivos o no vivos en un dispositivo sellado. Una vez activado el teletransportador, el dispositivo desaparece casi instantáneamente y luego reaparece en un lugar remoto como si hubiera viajado a través de un portal o Stargate durante un breve espacio de tiempo. Davis señala que este tipo de teletransportación es un concepto teórico y no se ha aplicado en la práctica. El segundo grupo de métodos de teletransportación se basa en el entrelazamiento cuántico. El principio de este grupo consiste en transferir el estado cuántico de un sistema y sus correlaciones a través del espacio a otro sistema. En este método, el sistema se refiere a cualquier partícula individual o colectiva de materia o energía. La teletransportación basada en el entrelazamiento cuántico debe realizarse del siguiente modo. Los objetos animados o inanimados colocados en el teletransportador se escanean mediante un haz generado y controlado por un ordenador. El haz de exploración codifica toda la información cuántica contenida en el objeto en bits ordenados de información, creando así una copia digital del objeto, su plantilla. A continuación, el haz de exploración desmaterializa el objeto transmitido y almacena su patrón en una memoria intermedia. Todos los componentes atómicos del objeto desmaterializado se convierten en un flujo de materia o energía pura. A continuación, el teletransportador transmite este flujo y la señal de información cuántica al destino de un haz de compresión circular. En el teletransportador receptor, el flujo de energía se dirige a la memoria intermedia de la plantilla, donde se recombina con la información cuántica y devuelve al objeto su forma original. Davis señala que en el teletransporte cuántico son los estados cuánticos de los objetos los que se destruyen y recrean, no los objetos en sí. El tercer grupo de métodos de teletransporte descrito por Davis en el informe es el teletransporte por agujeros. El teletransporte de agujeros implica mover personas u objetos inanimados entrando en otras dimensiones espaciales o universos paralelos. Este inusual concepto de teletransporte fue propuesto por Konstantin Leshan en 1999. Leshan describe el teletransporte de objetos a través de nuestro universo utilizando las propiedades geométricas del espacio-tiempo. Según este concepto, se supone que existe un espacio nulo más allá de nuestro universo.
El rasgo característico de este espacio nulo es que tiene forma de punto. En otras palabras, en el espacio de este punto, la distancia entre dos puntos cualesquiera es siempre cero. Leshan se refiere a este espacio como un agujero. El mecanismo de teletransporte de este modelo funciona de la siguiente manera. Un objeto se traslada más allá del universo, creando una superficie cerrada a su alrededor. Una esfera de agujeros formada por agujeros de vacío. En el interior de esta esfera de agujeros, el objeto deja de existir, ya que los objetos no pueden existir más allá del universo. Sin embargo, simultáneamente, el objeto existe ahora en todas partes del universo. Por tanto, si el objeto existe en todas partes, puede ensamblarse en cualquier otro punto del universo. Leshan señala que un dispositivo de teletransporte debe de formar el espacio-tiempo para que los puntos inicial y final del universo coincidan, mientras que la geometría de la deformación debe parecerse momentáneamente a la geometría de un agujero negro para formar un canal entre los dos puntos. No hay espacio para el movimiento, por lo que no hay paso del tiempo durante el teletransporte. El único gasto energético de este esquema de teletransporte es la energía necesaria para deformar el espacio-tiempo. El informe de Davis señala que este concepto teórico aún no ha alcanzado un nivel de madurez técnico que permite establecer la viabilidad de este tipo de teletransporte. Como pueden ver, la ciencia moderna tiene una cierta base metodológica. Sin embargo, hay obstáculos casi insuperables en el camino del desarrollo de estos métodos, además de los métodos naturales de teletransporte que podrían ser usados por las hormigas y los humanos. Tenemos dos grupos de métodos técnicos: los que se basan en alterar las propiedades del espacio para mover el objeto por completo, y los que se basan en extraer información sobre todas las partículas de un objeto y transmitir no el objeto en sí, sino la información sobre su estructura. Para resolver el problema utilizando el primer grupo de métodos, modificando las propiedades del espacio, necesitamos conocimiento sobre la estructura del vacío. Hoy en día, la ciencia llama astutamente vacío al vacío físico, eludiendo así la prohibición de mencionar el éter mundial. Esta prohibición se estableció hace 100 años y sigue vigente hasta hoy. Por lo tanto, la ciencia se ve obligada a hablar en términos alegóricos e introducir el mismo éter con nuevos nombres. En este camino, nos enfrentamos a la estupidez humana como obstáculo insuperable. La Santa Inquisición no terminó en el siglo XVIII. Resurgió bajo nuevos nombres como organizaciones similares a las comisiones sobre pseudociencia. Ahora, a los herejes de la ciencia no se les quema en la hoguera. Ahora, los herejes lo hacen todo ellos mismos. Tienen accidentes de coche, se caen por la ventana, acaban repentinamente con su vida por suicidio y cometen otros actos fatales contra sí mismos. Ya hablamos de esto en detalle en la película El progreso detenido. Así que no profundizaremos en este dramático asunto, sino que seguiremos adelante. Pasando al segundo grupo de métodos, también nos encontramos con un obstáculo insuperable. Para teletransportar a una persona sería necesario extraer información de todos los átomos de su cuerpo, transmitir esta información a través del espacio y luego grabarla en otros átomos en el extremo receptor. Así, la persona se reconstruiría transfiriendo información de los átomos del punto de transmisión a los átomos del punto de recepción. El proceso de transmisión de información sobre cada partícula del cuerpo parece increíblemente complejo. En un ser humano de unos 70 kilos, el número de átomos que componen el cuerpo es tan vasto que el tiempo necesario para transmitir estos datos supera en 2400 veces la edad del universo. Además de transmitir esta cantidad increíblemente grande de información, surgen otros problemas.
Hemos aprendido a entrelazar fotones libres. Pero, ¿cómo unificar macroobjetos como moléculas de ADN, sangre en movimiento, células corporales y el propio cuerpo entero? Al fin y al cabo, en esencia necesitamos obtener una copia exacta del cuerpo original. ¿Cómo revivir entonces las células que hemos trasladado a un nuevo lugar? ¿Cómo transmitirles energía vital? Al fin y al cabo, lo más importante para cualquier ser vivo es la vida. ¿Qué le ocurre realmente a una persona durante el proceso de teletransportación cuántico? Esencialmente, el original se destruye durante el teletransporte, lo que significa que la persona que se teletransporta muere. ¿Qué sentido tiene teletransportar el cuerpo a otro planeta si la persona muere en el escáner? Tal vez, tras el teletransporte, aparezca en el otro planeta una copia del cuerpo de la persona, su cadáver. Pero, ¿dónde va a parar después la propia persona? Los problemas no acaban ahí. Se plantea otra cuestión fundamental. ¿Cómo llegar al punto de recepción de la información si no hay ningún aparato receptor en el otro lado? ¿Cómo enviar el receptor de la información a una galaxia vecina? Quizás por primera vez en la historia moderna, Nikola Tesla se enfrentó a estas preguntas al explorar el teletransporte. Estudiamos sus diarios preparados por el periodista serbio Esteban Jovanović. Según Esteban, accedió a los manuscritos originales de Tesla en 2011, con la ayuda de la hija del presidente Richard Nixon. Al preparar los diarios para su publicación, descubrió que distaban mucho de estar completos. Algunos materiales habían desaparecido. Sin embargo, incluso lo que se conservó tiene un interés significativo para desentrañar el secreto del teletransporte. Julio de 1884. En un barco que viaja de Europa a América, viaja un joven desconocido para todos. Se trata de Nikola Tesla. En ese momento tenía 28 años. Tras experimentar todas las penurias del viaje por mar a través del Atlántico, Tesla anotó en su diario sus primeras reflexiones sobre el problema del teletransporte. Qué insensato es perder tanto tiempo viajando de Europa a América y soportar tanto sufrimiento. Navegar en barcos, incluso modernos, es muy atormentador. Incluso los propios marineros acostumbrados al mar y que consideran el barco su hogar, se alegran tanto al llegar a puerto como los niños al recibir regalos. Al 9º día de viaje, tuve otra intuición. Me di cuenta de que un espacio tridimensional bajo la influencia de fuerzas electromagnéticas pronunciadas, me refiero a fuerzas gigantescas, puede enrollarse en un tubo. Me resulta difícil explicar la esencia de este proceso en términos sencillos, para que la gente que no sabe matemáticas y física pueda entenderlo. Enrollar en un tubo me parece la explicación más adecuada. Tome una hoja de papel, enróllela en un tubo, perfórela con una aguja y desenróllela. Verás lo separadas que están las perforaciones. Pero mientras el papel estaba enrollado, estaban cerca, muy cerca. Si el espacio puede plegarse utilizando ondas electromagnéticas muy potentes, los continentes pueden acercarse y cualquier cosa puede transportarse a cualquier parte en fracciones de segundo. Esta increíble idea me asombró tanto que casi me caigo por la borda. Me prometí a mí mismo que, a la primera oportunidad, empezaría a desarrollar esta idea. Pasarían años antes de que Tesla pudiera empezar a poner en práctica su idea del teletransporte. Escribió al respecto lo siguiente: diferentes investigaciones tienen diferentes costos. Este proyecto es muy caro porque requiere la construcción de al menos 4 electroimanes extremadamente potentes y varios gastos más. Cuando planteé el nuevo proyecto, la gente se rió abiertamente de mí. Por alguna razón, la gente percibe como imposible lo que va más allá de su comprensión. Intenté explicar que los motores eléctricos también parecían un cuento de hadas, pero no conseguí convencer a nadie. Aunque nadie compartía la idea de Tesla sobre la posibilidad de la teletransportación, siguió fiel a su sueño. Espero con impaciencia el día en que pueda enviar un regalo a mi hermana Maritza.
Me imagino su sorpresa cuando de repente aparezca en la mesa una caja de caramelos con una nota mía encima, para mi querida hermana, de tu querido hermano. Tonterías, puras tonterías, pero no me negaré este placer. Me quedan tan pocos placeres en la vida que no puedo descuidar ninguno. Espero vivir para ver el día en que un contenedor con carga viaje de Nueva York a París o Londres en menos de un segundo. En 1936, Tesla encontró por fin apoyo a sus esfuerzos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se convirtió en el jefe del proyecto Arco Iris, cuyo objetivo era resolver el problema de la transportación segura de personas y objetos a larga distancia utilizando campos electromagnéticos. El proyecto se basó en mis propios desarrollos. La dirección general del proyecto corrió a cargo de un viejo amigo, Van. Conseguimos grandes éxitos en cuyos detalles no voy a ahondar porque no estoy autorizado a hacerlo, pero puedo decir lo que he dicho antes. El problema se resolvió en términos generales. Conseguimos el resultado deseado, poder transportar objetos de distintos tamaños. Se puede decir que es posible el movimiento de cualquier objeto independientemente de su tamaño. Desde el principio advertí a Van de que solo procedería a experimentos con personas cuando estuviera completamente seguro de su seguridad. Me presionaron, me ofrecieron recurrir a voluntarios de entre los militares o a criminales condenados a muerte, pero me mantuve inflexible. Mis principios morales son inquebrantables. Los experimentos peligrosos solo puedo realizarlos conmigo mismo. De repente, me enteré de que uno de los grupos bajo la dirección científica del propio Van había iniciado en secreto experimentos con personas sin informarme. 4 de las 7 personas implicadas en los experimentos murieron. Otras 3 sufrieron trastornos mentales y una de estas 3 empezó a experimentar frecuentes ataques epilépticos. ¿Qué te dieron estos experimentos?, pregunté. ¿4 cadáveres y 3 inválidos? ¿Qué has conseguido? Hasta ahora nada, respondió Van, pero lo conseguiremos. En otras palabras, dejó claro que no tenía intención de renunciar a los experimentos con humanos. Renuncié a mi cargo, entregué a Van todos mis archivos relacionados con el proyecto y le dije que no quería volver a verlo. Lo que acabamos de ver parece una película de terror. Sin entender lo que hacen, estos supuestos científicos ponen en peligro la vida y la salud de muchas personas. Tal ciencia y tales métodos de investigación son imposibles en una sociedad orientada al ser humano. En la civilización del futuro, la vida humana es el valor más elevado, por lo que todo lo que haga la ciencia beneficiará a todos los habitantes de la Tierra. Sin embargo, el mero hecho de que, con la ayuda de campos magnéticos y eléctricos, se haya podido transmitir un objeto biológico a distancia hasta un punto previamente planificado en el espacio y restaurarlo casi a su estado original, indica que el problema no es tan desalentador como transmitir información durante un tiempo superior a la vida útil del universo, y no requiere una energía comparable a la masa de Júpiter. Por supuesto, surgen muchas preguntas, pero como la información más valiosa se oculta al público en el formato consumista, empezaremos a desenredar este nido de serpientes por nuestra cuenta. Empecemos por la pregunta principal. ¿Qué vamos a transmitir exactamente? Todo lo que hoy conocemos, desde las partículas subatómicas hasta los átomos, desde el polvo de nuestros zapatos hasta los cúmulos de las galaxias en el espacio lejano, existe gracias a la información organizada. Es precisamente la información organizada la que crea la materia, determina sus propiedades, volumen, forma, masa y otras características. En otras palabras, hablamos de la información como fuerza que organiza el mundo material. Dawson Church, filósofo, escritor e investigador de salud, escribió en su libro Mind to Matter: de la mente a la materia, la energía no es un epifenómeno de la materia. La energía está organizando la materia. Cada objeto tiene su propio campo de energía. Tiene una forma y unas características específicas determinadas por la información. Harold Bohr,
científico de la Universidad de Yale, Estados Unidos, estudió este tipo de campos. Bohr llegó a la conclusión de que estos campos no son generados por organismos vivos, sino que crean materia formando líneas de fuerza alrededor de las cuales se reúnen átomos, moléculas y células. En su libro Blueprint for Immortality: The Electric Patterns of Life, escribió: al construir formas vivas, los campos de la vida anulan las leyes normales de la química y la física. Obligan a átomos y moléculas a adoptar y mantener a través de constantes cambios de material disposiciones estables que se descomponen en compuestos más simples después de la muerte de la forma. Si no fuera por esta autoridad suprema de los campos, él, tú y yo no podríamos existir en nuestra forma, porque las moléculas complejas de las que estamos compuestos no podrían construirse por sí solas o por casualidad, y no podrían conservar su composición. Estudiando la forma de los campos electrostáticos de las salamandras, Bohr descubrió que las crías poseen campos de energía que reproducen aproximadamente la forma de la salamandra adulta. El vector de intensidad de estos campos pasa por la cabeza y la médula espinal, formando una especie de eje a lo largo del sistema nervioso. Bohr quiso determinar en qué fase del desarrollo animal aparece por primera vez este eje y descubrió que ya existe en los óvulos maternos. Observó un efecto similar en las plantas. Incluso por el campo de una semilla se puede determinar los indicadores genéticos, así como determinar si la planta será fuerte o débil. Una vez el científico fotografió una semilla de planta y descubrió en la placa fotográfica una imagen exacta que brillaba con la forma de la planta adulta. Después de que esta semilla germina, el organismo joven comienza a desarrollarse dentro del campo de energía y en el proceso de crecimiento simplemente llena esta forma de energía. La fractalidad también caracteriza a todo el universo. Según el diseñador aeronáutico y físico teórico soviético Robert Orosz Divartiny, el universo es una entidad única que existe en todas partes y en todo momento. Al estar simultáneamente en distintos lugares y momentos, es finito e infinito, como una serpiente que se muerde la cola. Se puede imaginar como un hilo en bucle que atraviesa todo lo que existe. Puede visualizarse como una esfera reflejada que contiene otra esfera en su interior y así sucesivamente. Pero la matrioska más pequeña de todas es la que engloba al resto. Así, el universo es absolutamente idéntico a su elemento más pequeño, porque ese elemento más pequeño es el universo mismo. No hay nada en el mundo excepto esta partícula incomprensible. El resto son meras imágenes, un gran holograma de 6 dimensiones, si quieres un sueño sin fin. Robert Orosz Divartiny, brillante diseñador de aviones soviéticos, autor de más de 60 proyectos aeronáuticos realizados. No solo diseñó aviones, todos sus proyectos estaban muy adelantados a su tiempo. Eran tan avanzados que a menudo parecían ciencia ficción a los dirigentes de la industria aeronáutica, y por lo tanto, no recibieron el apoyo necesario. Pero Vartiny no solo creó aviones poco convencionales. La teoría del universo de 6 dimensiones salió de su pluma. Era, sin duda, un hombre del futuro. Escucha de nuevo sus extraordinarias palabras. Existiendo simultáneamente en distintos lugares y distintos tiempos, el universo es a la vez finito e infinito, como una serpiente que se muerde la cola. Quizá aquí esté la clave del teletransporte, sin necesidad de transmitir volúmenes de información durante un tiempo superior a la vida del universo. ¿O qué tal esta frase suya? Es autosimilar. En la base del universo hay una sola partícula. Todo lo demás es simplemente un gran holograma de 6 dimensiones. ¿Por qué Vartiny llama sueño al universo? ¿Y qué es un holograma? Quizá, en estas palabras, haya otra pista para responder a la pregunta sobre las coordenadas del punto de teletransporte. Empecemos con el holograma. Para obtener un holograma de un objeto, se hace pasar un haz láser a través de un divisor de haz. Como resultado, se forman 2 haces.
El primer haz es dirigido por un espejo hacia una película fotográfica. El segundo ilumina el objeto y, al reflejarse, también alcanza la misma película. En la película ambos haces interfieren para crear un patrón de interferencia. Así se produce una grabación holográfica. Para obtener una imagen tridimensional de un objeto, basta con iluminar la película con el mismo rayo láser. Una propiedad única de un holograma es su autosimilitud. Si dividimos la imagen por la mitad, cada mitad contendrá la imagen del objeto completo. Si volvemos a dividir la mitad de la imagen y la iluminamos con un rayo láser, obtendremos de nuevo dos imágenes idénticas del objeto original. Este proceso puede continuar y cada parte seguirá conteniendo la imagen del objeto completo. El físico de la Universidad de Londres, David Bohm, cree que la realidad objetiva no existe, que a pesar de su aparente solidez, el universo es en el fondo un fantasma, un holograma gigantesco y espléndidamente detallado. Un holograma tiene una propiedad inusual. Si coges un trozo de película fotográfica que tiene una imagen holográfica codificada en ella, eso significa que no puedes ver la imagen a simple vista, sino que hay que reconstruir la imagen con un láser. Por ejemplo, si la película contiene la imagen de una rosa, al atravesarla con un láser se obtiene una imagen tridimensional de la rosa por el otro lado. Si cortamos la película por la mitad y enviamos un láser a cada trozo, obtendremos una rosa entera de cada trozo, una propiedad muy inusual que al principio deja perpleja la imaginación. Si se corta en 4, se obtienen 4 rosas. Si se corta en 8, se obtienen 8 rosas. El universo es un holograma. Significa, como dijo William Blake, que literalmente se puede encontrar el universo en un grano de arena. Que cada porción del universo contiene alguna semblanza de la totalidad del universo entero. La realidad en un holograma puede manifestarse de dos maneras, como una imagen concreta o una especie de borrón indescifrable de energía. Por ejemplo, cuando vemos a John Carson en un televisor, su imagen está codificada de dos formas. Una es la imagen concreta del televisor y la otra es el desenfoque de las ondas de radio que impregnan el salón. Y si el universo es en cierto sentido un holograma, entonces eso sugiere que puede haber dos niveles muy diferentes de realidad. La realidad concreta que vemos cuando miramos estas sillas y los árboles y las nubes y todo este tipo de cosas. Nuestros cuerpos. Es solo una forma de manifestar la realidad y que en algún nivel profundo hay otro nivel de realidad donde todo se disuelve en un océano de energía. Que está holográficamente interconectado, donde cada porción en el universo está contenida en cada pequeña área del universo. Imagine que todo lo que ve, siente y oye en 3 dimensiones y su percepción del tiempo emana en realidad de un campo plano bidimensional. La idea es similar a la de los hologramas ordinarios, en los que una imagen tridimensional se codifica en una superficie bidimensional, como en el holograma de una tarjeta de crédito. Sin embargo, esta vez todo el universo está codificado. Un equipo internacional de físicos teóricos y astrofísicos que estudian las inhomogeneidades del fondo cósmico de microondas o el resplandor del Big Bang han encontrado pruebas convincentes que apoyan la naturaleza holográfica del universo. Si el universo es efectivamente holográfico, se resolvería la cuestión de determinar las coordenadas precisas del salto para el teletransporte. Al fin y al cabo, una propiedad de un holograma es que cada parte contiene información sobre todo el holograma. Por consiguiente, no será difícil para la ciencia del futuro determinar dónde se encuentra cada cosa dentro del holograma. Esto significa que en el punto de partida del salto sabremos exactamente en qué parte del holograma acabaremos. Utilizando el principio de la naturaleza holográfica del universo, se puede argumentar que la información sobre cualquier objeto existe en cada punto del espacio. Esta información está estrictamente ordenada. Llamemos hipotéticamente a esta información ordenada ladrillos de información. Este es un punto crucial para el teletransporte. Sugiere que no es necesario mover físicamente el cuerpo ni las partículas que lo componen. Basta con activar la información necesaria en el punto de destino. Esta información está presente en todas partes. Supongamos que varios bloques fundamentales de información forman una estructura que representa un punto local, algún objeto. Lo colocamos en el centro de una habitación, en la que una multitud de espejos está situada en un ángulo determinado de tal forma que se refleja en cada uno de ellos. Así, el objeto está
en medio de la habitación y se refleja en cada espejo. Además, lo vemos y, por tanto, existe información sobre él en nuestra mente. En resumen, la información sobre el objeto existe simultáneamente en varios lugares. Si retiramos uno de los espejos, no observaremos este objeto en ese lugar. Pero cuando devolvamos el espejo, volverá a aparecer. Así que, de hecho, la información sobre él no ha desaparecido. Lo que ocurre es que vemos el objeto en determinadas condiciones de manifestación de la información y, una vez que las condiciones han cambiado, ya no lo vemos. Sin embargo, objetivamente, este objeto sigue existiendo en este lugar en términos de información. El reflejo puede tener un flujo continuo, por lo que significa que este objeto existe en cada punto de esta habitación y, por cierto, no solo de la habitación, sino también del espacio fuera de los límites de la habitación, independientemente de que lo veamos o no. Entonces, ¿a qué hemos llegado en nuestra investigación? Hemos llegado a la conclusión de que la información sobre todo existe en todas partes. Esto significa que si se produce un cambio en un lugar, la información sobre este cambio se refleja instantáneamente y sin gasto de tiempo en todos los puntos del universo. El universo es holográfico y autosimilar, es decir, el quantum más pequeño de materia contiene información sobre todo el universo. El mapa del universo existe en cada uno de sus pequeños ladrillos. Si pudiéramos leer esta información, sabríamos exactamente a dónde saltar. La segunda implicación importante de la holografía es que el vacío absoluto no puede existir. Incluso donde, según la ciencia moderna, no hay nada, debe conservarse una estructura o marco espacial. Si no fuera así, se violaría el principio de autosemejanza. En esos lugares el universo dejaría de ser semejante a sí mismo. La cuestión sobre el quantum espacial, donde el elemento más pequeño del espacio en el que se refleja el universo, sigue abierta. Cuando comprendamos cómo está diseñado este ladrillo, comprenderemos cómo está diseñado todo el universo. Otra conclusión importante se desprende del principio de autosimilitud. Puesto que el universo es estable, significa que el ladrillo elemental, que está en la base de todo, también lo es. Si le ocurre algo, todo el universo cambiará porque cada uno de esos ladrillos lo refleja y lo contiene todo. Puede surgir una pregunta. Si un elemento estable fundamental subyace a todo, ¿a qué se deben los cambios constantes que observamos? Todo lo que nos rodea está en movimiento. Los electrones alrededor de los átomos, los planetas en sus órbitas, el sistema solar alrededor del centro de la galaxia, etc. Volvamos de nuevo a las reflexiones de Bartini. Ante mí, el péndulo de un reloj oscila. En sus posiciones extremas el péndulo se detiene. Entre estas posiciones está en movimiento. Filmé las oscilaciones del péndulo con una cámara de cine. Las posiciones sucesivas del péndulo se muestran una al lado de la otra a lo largo de la película, todas presentes aquí, inmóviles en la misma medida. Pero todos los fotogramas están ligeramente borrosos. Durante la exposición el péndulo se ha movido y el centro del peso no se representa como un punto, sino como una raya. Aumento la velocidad de filmación, la duración de la exposición se hace cada vez más corta y la raya se hace cada vez más corta. ¿Qué ocurrirá en el límite? Obtendré una secuencia de puntos discretos inmóviles, muy próximos entre sí. Aquí está el punto, luego desaparece inmediatamente y vuelve a aparecer allí, cerca. ¿Se trata del mismo punto o ha desaparecido uno y ha aparecido otro? ¿Cuál es la naturaleza del movimiento? ¿Es una suma de posiciones inmóviles o una suma de desapariciones y reapariciones? Si es una suma de posiciones totalmente desprovistas de movimiento, ¿cómo aparece el movimiento? Si es desaparición y reaparición, ¿dónde desaparece el punto y de dónde reaparece?
¿Surge de la nada? ¿Se destruye cuando desaparece o existe alternativamente en el ser y en la alteridad? ¿Qué es la alteridad? ¿Y qué es el ser? Tales eran las reflexiones de Bartini. En efecto, cuando llegamos al momento más pequeño, en el que no hay cambio sino que hay una imagen estática elemental, surge la pregunta, ¿de dónde viene? A continuación surge otra pregunta, ¿cómo se produce el cambio? La siguiente imagen ya es diferente de la anterior y no hay estados intermedios entre ellas. Entonces la pregunta es, ¿cómo y dónde se produjo el cambio? Muchos siglos antes de Bartini, la doctrina budista de la momentaneidad del ser, Sanicavada, contenía pensamientos similares sobre la cuántica elemental de la existencia. Según Sanicavada, la realidad más elevada consiste en momentos puntuales llamados dharmas. Los dharmas, derivados de la raíz sánscrita que significa sostener, apoyar, son portadores indivisibles de elementos que fragmentan la corriente de la existencia. A cada momento los dharmas surgen y desaparecen formando un nuevo patrón. Los dharmas están en constante movimiento en un flujo de devenir y destrucción. Cada dharma existe solo durante un momento en el tiempo. El mundo material es una corriente interminable de dharmas que son intrínsecamente simples e indivisibles. Además, desde la perspectiva de Sanicavada, la materia no existe en absoluto, solo hay una sucesión de dharmas. Percibir el mundo por los seres vivos es similar a percibir fotogramas en una cinta cinematográfica. Estos fotogramas se mueven a tal velocidad que el ojo del observador no puede discernir su separación. Los dharmas crean para el observador una ilusión global de una realidad estable y constante. Si sigo aumentando la velocidad de oscilación del metrónomo, en algún momento ya no podré ver sus posiciones separadas en el espacio. Nuestros ojos están diseñados de tal forma que perciben las imágenes discretas como continuas si su frecuencia supera los 16 fotogramas por segundo. Por esta razón no percibimos la discreción de este mundo. La frecuencia con que cambian los estados de nuestro mundo supera con creces la frecuencia de fotogramas de una cámara cinematográfica. Y aquí llegamos a la parte más importante de nuestra historia. Si conseguimos deslizarnos entre los fotogramas adyacentes de la realidad, nos encontraremos en ningún lugar del espacio y en ningún lugar del tiempo. Basándonos en el principio de la holografía, podemos salir de este estado no espacial hacia cualquier lugar del universo. Obviamente, este viaje no llevará ningún tiempo. Veamos más de cerca este intervalo entre fotogramas. No es tarea fácil indagar en los cimientos mismos de la creación. En primer lugar, tratemos de comprender con qué rapidez se alternan los fotogramas de la realidad en la cinta cinematográfica de nuestro mundo. Pero al intentar medir la velocidad de fotogramas, nos encontraremos con un obstáculo complicado. Todos nuestros instrumentos están dentro del propio mundo y obedecen sus reglas, mientras que nosotros necesitamos medir el tiempo entre momentos de inexistencia. No, tanto los relojes como los metrónomos están presentes en la realidad. Estos no son los instrumentos que necesitamos. Empecemos por reconocer al menos la discreción del universo. Discreción. Esta palabra significa dividido y discontinuo. La ciencia moderna de la discreción surgió de los trabajos del antiguo filósofo griego Demócrito, considerado el padre del atomismo. Tenía una hipótesis
sobre la existencia de la base primaria del mundo, los átomos, las partes más pequeñas y puntiformes del espacio y las partículas más diminutas de la materia. Con el tiempo, los conocimientos antiguos se distorsionaron y se perdieron, y la doctrina budista de Sanikavada se conoció en Occidente mucho más tarde. La humanidad habría seguido viviendo con estas ideas si a principios del siglo XX no se hubieran descubierto fenómenos que no pueden explicarse con la mecánica de Newton y la electrodinámica de Maxwell. Cuando la ciencia adquirió la capacidad de estudiar partículas elementales individuales, lo primero que encontró en el micromundo fue la paradoja de la dualidad. Resultó que las partículas tienen una naturaleza dual. Por ejemplo, un fotón puede ser simultáneamente una partícula y una onda. Cuando la física se acostumbró a esta realidad, la naturaleza presentó una nueva paradoja. Los espectros de emisión de diversas sustancias no coincidían con los calculados. Fue necesario reconsiderar los fundamentos mismos de la recién nacida física de las partículas elementales. Fue una auténtica catástrofe para la ciencia. La paradoja recibió el nombre de catástrofe ultravioleta. Según todos los cálculos, la densidad espectral de la radiación de un cuerpo negro debería ser proporcional a su temperatura e inversamente proporcional a la longitud de onda a la que se realiza la medición, hasta la cuarta potencia. Sin embargo, los datos experimentales sugerían lo contrario. En un intento de resolver este problema, en 1900, el físico alemán Max Planck propuso la idea de que la emisión y la absorción de energía son discretas en la naturaleza. Considerando el proceso de intercambio de energía entre un cuerpo incandescente y el espacio circundante, Planck supuso que el intercambio se realiza en forma de pequeñas porciones de energía. Describió este proceso matemáticamente y llegó a una fórmula que coincidía exactamente con la distribución de energía en el espectro del Sol y otros cuerpos calientes. De este modo, el concepto de la porción más pequeña de energía, un quantum, entró en la ciencia moderna. El quantum de energía introducido en los cálculos de Max Planck apareció en la fórmula final como quantum de acción, una cantidad que es el producto de la energía por el tiempo. Esta cantidad recibió el nombre de su descubridor, constante de Planck. El valor de la constante de Planck no puede deducirse de otros cálculos, es una constante física fundamental cuyo valor viene determinado por la naturaleza de nuestro universo. El descubrimiento de esta constante revolucionó la física de la época. Proporcionó la base para la discreción del campo electromagnético y de todas las partículas elementales, y se estableció que incluso la luz se propaga en quantum. Como resultado de investigaciones posteriores, resultó que el átomo no se parece en nada al modelo planetario propuesto por Rutherford y Bohr. El electrón no orbita alrededor del núcleo como un planeta alrededor del Sol, sino que su contorno se asemeja al de una nube o al de las aspas de un ventilador giratorio, consiguiendo llenar todas las partes de su órbita simultáneamente. En la práctica, esto significa que es imposible predecir dónde estará el electrón en un momento dado. Los físicos se dieron cuenta de que habían descubierto un mundo en el que los electrones pueden saltar de una órbita a otra sin moverse por el espacio intermedio. Según la hipótesis del doctor en filosofía Yuri Grindyevich Ivanov, tal comportamiento del electrón puede explicarse por el parpadeo o, en otras palabras, la discreta aparición y desaparición de vórtices de electrones con un desplazamiento de precisión en las coordenadas de su aparición en el espacio y el tiempo. Esto significa esencialmente la alternancia de la aparición y desaparición de la materia. En otras palabras, la materia se crea mediante flujos de energía vorticiales discretos. Los físicos llaman a esto fluctuaciones cuánticas. Una fluctuación cuántica es un estado de vacío físico parecido a un caldo hirviendo, en el que aparecen y desaparecen constantemente partículas virtuales. La observación práctica de la realidad de la aparición de partículas virtuales se manifiesta, por ejemplo, en el desplazamiento de la. Como vemos, la ciencia física comprendió la discreción de la energía hace más de 100 años. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está el electrón mientras pasa de un estado a otro?
Podríamos observarlo si encendiéramos una cámara de cine de alta velocidad y grabáramos la transición del electrón de un orbital energético a otro. Sin embargo, por analogía con el quantum fundamental de energía de Planck, podría existir un límite teórico que no nos permitiera discernir fotogramas individuales del movimiento del electrón. Tal vez este intervalo discreto sea el menor tiempo posible en el universo. ¿Qué sabe hoy la ciencia sobre este quantum de tiempo? En el mundo material, cuando decimos que un cuerpo se mueve, queremos decir que cambia de posición en el espacio durante un cierto periodo de tiempo. Esto es lo que nos dice el sentido común, pero ¿qué es el tiempo? Esta es una de las preguntas más difíciles que puede plantearse en física. Somos buenos midiendo el tiempo, pero aún no sabemos muy bien qué estamos midiendo exactamente. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, los valores de todas las unidades estándar se definen con precisión y no requieren experimentación, y solo la unidad de medida del tiempo, el segundo, se sigue determinando a partir de la experiencia. Hoy en día, un segundo es el tiempo equivalente a 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado básico de un átomo de cesio 133. Todo el mundo puede darse cuenta de que el tiempo subjetivo es heterogéneo y puede ir más rápido o más lento. Una hora en compañía agradable parece más corta que 5 minutos en un autobús abarrotado. Este tiempo subjetivo no puede medirse. Por ello, la gente aprendió rápidamente a medir el tiempo alineándolo con los ciclos astronómicos. Los fenómenos naturales recurrentes y periódicos pueden medirse y compararse con las propias sensaciones. Llamemos tiempo objetivo al recuento de estos ciclos. Newton definió el tiempo como una cierta cantidad que puede determinarse en todo el universo a la vez. Se trata del tiempo global, absoluto, porque es totalmente objetivo y no depende de las percepciones humanas, una especie de tiempo ideal. No podemos medirlo, ya que nuestros relojes están en un sistema de referencia de tiempo localmente objetivo. Tomemos una cerilla. Imaginemos que el fuego de esta cerilla, desde el momento de su aparición hasta el final de la combustión del palito, es el proceso de aparición y destrucción de toda la materia. El momento del movimiento en el que cojo esta cerilla, la acerco a la caja, aplico fuerza para que salte una chispa, el momento de la ignición y hasta que arde por completo, todo esto, en sentido figurado a escala global, es el flujo del tiempo verdadero, es decir, el momento de la aparición, acción y desaparición de la fuerza de la creación en el proceso de creación y destrucción de la materia. Para nuestra percepción humana, en este tiempo no existe el presente, solo el pasado y el futuro. El tiempo global del momento del flujo del tiempo desde el comienzo de la primera chispa hasta el final de la combustión completa de la cerilla. Además, es más exacto caracterizar todo este proceso no por la combustión de la cerilla con la cabeza de azufre hacia arriba en posición vertical, sino por la combustión de la cerilla con la cabeza de azufre hacia abajo. Nótese la diferencia en la velocidad de la llama. El mismo proceso a grandes rasgos ocurre a escala global. El universo en expansión con una velocidad cada vez mayor acelera inevitablemente el tiempo global, sin que ello afecte en momento alguno al tiempo real. Los juicios sobre el flujo del tiempo dependen del punto de referencia desde el que se observa el proceso. Por ejemplo, tomemos una cerilla experimental de proporciones gigantescas de 1 kilómetro de longitud y usted es un observador, es decir, en nuestro caso, un punto del sistema de referencia que, para el estudio de este proceso de combustión, se coloca en un ascensor o, digamos, en una gigantesca grúa torre similar instalada paralelamente a la cerilla. Imaginemos que el proceso de combustión ha comenzado y la llama, que en nuestra comparación representa el universo que se ha originado y ha comenzado a expandirse, se mueve de abajo hacia arriba. Si su velocidad de movimiento en el ascensor es la misma que la velocidad del fuego, entonces para su percepción el tiempo será relativamente inmóvil.
Si se mueve más rápido que la llama, sentirá que el tiempo de combustión se ralentiza. Y si se mueve más despacio que la llama, verá que el tiempo se ha acelerado. Utilizando el ejemplo de una cerilla encendida en tiempo objetivo es, en efecto, el momento de los procesos físicos y químicos que tienen lugar durante la combustión. El tiempo subjetivo, en cambio, es la percepción individual del paso de este proceso. Sin embargo, dado que el tiempo global se acelera constantemente, el tiempo objetivo también se acelera en consecuencia. Sin embargo, desde la perspectiva de la percepción subjetiva, el tiempo objetivo no cambia para los individuos. Por ejemplo, un día sigue constando de 24 horas, como siempre. La existencia de la flecha del tiempo significa que cada momento es único, como hemos descubierto. Se trata de una secuencia de estados estáticos instantáneos, dharmas, que difieren entre sí. Las diferencias entre estados adyacentes están determinadas por procesos de información. Pero, entonces, ¿cómo es posible moverse sin perder el tiempo? ¿O puede el universo contener dos momentos idénticos en el tiempo? Nikolai Kozyrev fue uno de los primeros en llamar la atención sobre el hecho de que en la vida real la igualdad de los cuerpos que interactúan y la reversibilidad de los procesos que ocurren por regla general no tienen lugar. En la realidad, los procesos son casi siempre irreversibles y los cuerpos que interactúan pueden clasificarse objetivamente como causa o efecto. Además, el efecto siempre se produce más tarde que la causa. En este sentido, el tiempo es fundamentalmente distinto del espacio. Pero, ¿pueden la causa y el efecto cambiar de lugar? Resulta que sí. En los casos en que se viola el postulado de que la velocidad de la luz es la máxima posible. Paradójicamente, resultó que tales velocidades existen. En otoño de 1977, un grupo de científicos dirigido por Nikolai Kozyrev realizó observaciones de la galaxia M31 en la nebulosa de Andrómeda y de los cúmulos globulares M2 y M13, utilizando un reflector de 50 centímetros en el Observatorio Astrofísico de Crimea. Las observaciones consistieron en medir las posiciones de zonas del cielo con una guía micrométrica, lo que provocó cambios en la conductividad eléctrica de una resistencia en las proximidades de estos objetos. Resultó que estos cambios se originaban en 3 puntos del cielo. 1. La posición actual del objeto. 2. La posición en el pasado, exacta a la refracción que coincide con su imagen visible. Y 3. La posición en el futuro, que ocupará el objeto cuando lo alcance una señal procedente de la Tierra que viaje a la velocidad de la luz. Las observaciones demostraron que las lecturas del galvanómetro registraban efectivamente los 3 puntos, y esto significa que la transferencia instantánea de información se realiza a través de las propiedades físicas del tiempo. El tiempo no se extiende por el universo, sino que aparece en todas partes a la vez. El universo entero se proyecta sobre el eje temporal como un punto único. Por lo tanto, los cambios en las propiedades de un segundo concreto aparecen en todas partes a la vez, disminuyendo según la ley de proporcionalidad inversa del primer grado de distancia. Así pues, el efecto del tiempo aparece no solo instantáneamente, sino también a lo largo de la trayectoria del mundo cuatridimensional de Minkowski, cuya longitud es 0. A lo largo de toda esta trayectoria, el tiempo propio es el mismo y, por tanto, el instante aparece en ella inmediatamente. Para un observador, sin embargo, se propagará a la velocidad de la luz. Como resultado de sus investigaciones, Kozyrev formuló un postulado sobre las características geométricas de un enlace elemental de causa y efecto. En un enlace elemental de causa y efecto, la causa y el efecto siempre están separados por distancias espaciales y temporales arbitrariamente pequeñas, pero no iguales a 0. La relación entre estas distancias es la misma para todas las interacciones causa-efecto, lo que significa que es una constante universal fundamental. En esencia, Kozyrev postula la existencia de un quantum de espacio-tiempo o, en el lenguaje de nuestra película, que la distancia en el tiempo entre dharmas vecinos es constante. Resulta que el universo tiene incorporado un generador de reloj que forma un pulso sincronizador.
según el cual se produce un ciclo de cambio elemental. En su obra Una nueva mirada a los aspectos teóricos y aplicados de la física cuántica, Vladimir Fedorov también analiza la existencia de un quantum de tiempo. Lo define como un intervalo de tiempo que no puede reducirse fundamentalmente. La idea fundamental de la hipótesis es que la frecuencia de la radiación de energía tiene un valor límite para todo el universo, y este valor nunca se superará. Basándose en las relaciones entre la frecuencia máxima posible y la energía máxima posible de un quantum, llega a la conclusión del intervalo de tiempo mínimo posible, el tiempo discreto. En el espacio físico existe una longitud mínima entre las crestas de dos oscilaciones vecinas, que puede definirse como la distancia recorrida en el tiempo mínimo a la velocidad máxima. Así, otro investigador concluye que el mundo aparece como una serie de momentos discretos. Hemos llegado a la conclusión de que no solo el espacio, sino también el tiempo en el universo son discretos. El tiempo tiene una unidad mínima que separa un marco estático de existencia de otro. Surge una pregunta lógica. ¿Qué ocurre en el intervalo entre los marcos de existencia y entre las discretas del espacio? Obviamente, si existe tal intervalo de espacio, no puede ser material. Por lo tanto, para un observador material, estas unidades espaciales discretas se funden en un todo único. Al fin y al cabo, mira desde el mundo material, por lo que el intervalo inmaterial entre las unidades discretas es fundamentalmente inobservable para el observador material. Paradójico. La física moderna conoce el límite Dreisen-Satzepin-Kuzmin, que impone una restricción fundamental a la energía de los protones que viajan desde otras galaxias a través del espacio intergaláctico y llegan a los observadores terrestres. Esta limitación existe porque las partículas procedentes de fuentes de otras galaxias deben perder toda su energía en su camino hacia nosotros, dado que tienen que viajar durante millones y miles de millones de años. Imaginemos, por ejemplo, una partícula que ha viajado desde la galaxia GNZ11. GNZ11 es actualmente la galaxia más lejana conocida por la humanidad. Su luz tardó más de 13.000 millones de años en llegar a los telescopios terrestres. Sí, 13.000 millones de años. Y durante todo este tiempo, la partícula siguió volando directamente hacia nosotros sin desviarse, hasta que finalmente alcanzó el telescopio. La paradoja reside en que en los rayos cósmicos observados hay protones cuya energía supera el límite Dreisen-Satzepin-Kuzmin. Pero esto no puede ser. Después de todo, durante todos estos miles de millones de años que la partícula vuela hasta nosotros desde GNZ11, interactúa constantemente con la radiación cósmica de fondo de microondas que se formó en el momento de la creación del universo y que está constantemente presente en cada punto. Debería perder su energía al interactuar, pero las observamos. ¿Cómo es posible? Surge una hipótesis, atractiva por su simplicidad. Quizás las partículas no vuelan hacia nosotros a lo largo de miles de millones de años, sino que aparece en el lugar adecuado exactamente en el momento en que empieza a ser observada. Si esta hipótesis es correcta, entonces todo lo que vemos a nuestro alrededor es, como se dice hoy en día, una banal estafa. Como explicó Papa Carlo A. Buratino, el hogar está dibujado en un trozo de lienzo viejo. Cuando empezamos a observar una estrella lejana, significa que su luz ya ha llegado hasta nosotros en forma de fotones. Pero, ¿cómo sabe un fotón cuándo es el momento de manifestarse? Esa es la cuestión. La respuesta está en la naturaleza holográfica de nuestro universo. Los hologramas muestran objetos en un espacio tridimensional. Los espectadores no necesitan gafas especiales para ver el objeto desde arriba, desde abajo o desde todos los lados.
Esta tecnología se utiliza en diversos campos, como presentaciones, museos y campañas publicitarias. Un holograma es un registro tridimensional de la luz reflejada por un objeto. Reproduce con precisión los contornos del objeto y lo muestra desde distintos ángulos en movimiento continuo. Para crear una imagen de este tipo se utiliza un rayo láser. Se divide en dos ondas. La onda de referencia procede de la fuente de luz. La onda del objeto se refleja en el objeto de grabación. Las superficies tienen diferentes propiedades reflectantes, por lo que la intensidad de la onda del objeto cambia en función de dónde incida el rayo láser. La luz reflejada de la onda objeto se registra en una placa fotográfica, formando el holograma. Así pues, si aplicamos el principio de la holografía a nuestro mundo, resulta que se necesita un determinado sustrato, marco o matriz para su formación. Nuestros ojos pueden actuar como sensores incorporados para percibir este holograma, de forma similar a las gafas de realidad virtual. La física moderna se ha acercado a la idea de que todo el espacio de nuestro universo representa un medio ordenado de alta densidad compuesto por partículas estacionarias, muy pequeñas. El conocimiento de estas partículas está disperso en los mitos y leyendas de muchas culturas de todo el mundo. Estas partículas se denominan Po. Las partículas Po estacionarias forman un marco estático. En sentido figurado, este marco puede imaginarse como una red cristalina plana que llena todo el universo. Esta estructura inmaterial es el armazón de la matriz universal. A nuestro entender, se asemeja a un objeto, algo así como un ladrillo. La altura de la cara lateral de este ladrillo es 1/72 del tamaño de su base. Se puede establecer una analogía entre el entramado de la matriz universal y una pantalla de visualización. Cada celda de la red es como un píxel de la pantalla. En esta pantalla universal se forma una imagen volumétrica de nuestra realidad en 6 dimensiones. En otras palabras, es una imagen de 6 dimensiones a diferencia de aquella en la que ahora estamos observando la acción de esta película. Existimos dentro de esta pantalla matriz. La expansión del universo está limitada por el tamaño del ladrillo. Una analogía clara es que una imagen multidimensional no puede ir más allá de los límites de la pantalla. Bartini llegó a esta conclusión y escribió sobre ella en su obra El espacio de 6 dimensiones de Bartini. ¿Cómo están organizadas sus células? Todo el entramado universal está formado por un número fijo de células idénticas que en el espacio tridimensional adoptan la forma de cubos y están separadas de las células vecinas por 6 paredes, las membranas matriciales. La membrana matricial es una estructura inmaterial única caracterizada por la llamada paradoja de las dimensiones. En el reino tridimensional, la membrana matriz prácticamente no tiene grosor y sin embargo existe de verdad, y su espacio interior es ilimitado. La acción principal que da vida a todo el sistema material tiene lugar a través de la membrana matriz, su centro. El número de células a lo largo de la vida del universo es constante. Ningún acontecimiento puede cambiar el tamaño o la posición mutua de las células de la matriz. En el centro de cada célula matriz reside una partícula Po estacionaria. El número de partículas Po estacionarias, así como el número de células, es constante a lo largo de la existencia del universo. Nada puede mover una partícula Po estacionaria más allá de los límites de su célula matriz. La célula matriz es la unidad discreta elemental del espacio, un elemento de la autosimilitud descrita por Bartini. Toda la materia visible o invisible está formada por partículas Po fantasma. A diferencia de las partículas Po estacionarias, que ocupan siempre la misma posición en el entramado, las partículas Po fantasma nunca se detienen. Están en constante movimiento. A diferencia del número fijo de partículas Po estacionarias, su número cambia constantemente. Todo el universo visible está formado precisamente por estas partículas Po fantasma. La partícula Po fantasma tiene una propiedad importante: puede penetrar la membrana de la matriz y participar en el proceso de intercambio de energía e información. Debido a esta propiedad de las partículas Po fantasma, toda la materia tiene un carácter discreto de su movimiento. En la célula matriz tiene lugar un importante proceso de redistribución parcial de energía e información.
así como colisiones de partículas Po fantasma, que se producen bajo la influencia de partículas Po estacionarias. Este proceso determina el posterior desarrollo, transformación o destrucción de la materia formada por partículas Po fantasma. Cualquier partícula elemental está formada por varias partículas Po fantasma. La partícula más simple es el fotón, que está formado por solo 3 partículas Po fantasma. El tiempo de vuelo de una partícula Po fantasma a través de una célula matriz es el tiempo mínimo del universo material. Así, una célula de la matriz representa la unidad discreta más pequeña del espacio y tiempo. Del mismo modo que los objetos de tamaño inferior a un píxel no pueden visualizarse en una pantalla, en la pantalla global de la matriz no puede haber valores espaciales y temporales más pequeños que el tamaño de la célula matriz y el tiempo de vuelo de una partícula Po fantasma a través de la célula. El ciclo elemental de la existencia puede describirse del siguiente modo. Primero, surgimiento de las partículas Po fantasma de las membranas. Este es el comienzo de la existencia de un dharma, un ciclo del ser material. 2. Interacción de las partículas Po fantasmas con las partículas Po estacionarias, intercambio de energía e información. Esto representa el tiempo elemental de la existencia de la materia, un momento del ser. 3. Desaparición de las partículas Po fantasma en las membranas de la matriz. El universo vuelve a la no existencia hasta el siguiente ciclo de existencia, pero este no es el nivel más bajo de estructuración de la materia. Las propias partículas Po, tanto fantasmas como estacionarias, están formadas por septones, objetos aún más pequeños, pero esa es otra historia. Como comprenderán, nos hemos acercado mucho a la respuesta a la pregunta principal de nuestra película. Ahora ya saben que la membrana de la matriz es la clave del proceso de teletransporte. Al igual que las partículas elementales que atraviesan la membrana desaparecen de la pantalla de la matriz global, los macroobjetos compuestos de partículas elementales también desaparecen en la membrana matriz a cada instante. La cuestión del teletransporte implica organizar los procesos de información dentro de la membrana matriz de tal manera que el macroobjeto teletransportado pueda aparecer en otro lugar específico del universo. Esto es posible porque cualquier objeto es un holograma formado por una partícula Po fantasma durante su manifestación en el marco actual de existencia. Dentro de la membrana no existe ni el tiempo ni el espacio. Por desgracia, efectos como el verdadero teletransporte son fundamentalmente imposibles para la física moderna. Actualmente, la ciencia oficial opera dentro de los límites de la realidad formada por la pantalla global de la rejilla matriz. Para entender el teletransporte, hay que ir más allá de esta pantalla. El conocimiento de la física del futuro aporta ideas fundamentalmente nuevas para responder a preguntas como ¿qué volar? ¿Hasta dónde podemos volar? ¿En qué condiciones podemos volar? ¿Y cómo crear una gravedad artificial cercana a las condiciones terrestres a bordo de una nave espacial? ¿Cómo vivir de forma autónoma en el espacio? ¿Y cómo proteger una nave espacial de la radiación cósmica? También revelan una comprensión de la naturaleza del propio universo, que sirve de laboratorio natural para las partículas elementales y realiza experimentos en condiciones imposibles en la Tierra. Hoy en día, estos conocimientos están siendo explorados activamente por científicos avanzados de nuestro planeta. Por lo tanto, no solo el teletransporte, sino también los viajes en el tiempo han dejado de ser solo teorías. Los que hayan llegado hasta aquí probablemente estén esperando con impaciencia la revelación del principio fundamental del teletransporte. Como ya saben, todos los objetos de nuestro mundo, incluidos nosotros, desaparecen y reaparecen constantemente. En otras palabras, se teletransportan. En este mundo, todo desaparece constantemente en la membrana de la matriz y reaparece en la pantalla de la matriz global. Este teletransporte natural está controlado por la energía y la información de los procesos en curso. La pregunta es, ¿cómo podemos alterar el curso natural de este parpadeo
y aprender a controlarlo? La pista está en este video. En una célula hay una partícula Po estacionaria. Si dos partículas Po fantasma entran simultáneamente en la célula, la partícula Po estacionaria puede absorber energía e información de ellas. Sin embargo, si más de dos partículas Po fantasma entran simultáneamente en la célula, la partícula Po estacionaria absorberá energía e información solo de estas dos partículas Po fantasma. Todas las demás pasarán sin perder energía ni información. Esto a su vez conduce al mal funcionamiento de la propia matriz. Este mal funcionamiento resulta de la excitación del propio campo de las partículas Po estacionarias. En lugar de absorber energía, comienzan a emitirla creando un campo denso que provoca la excitación local y la liberación de energía. Este principio es similar al funcionamiento de los GSC, generadores sin combustible. En los GSC, la excitación del campo de las partículas Po estacionarias se consigue debido a la velocidad de rotación. En el caso de los metales, este efecto de liberación de energía se consigue debido a la densidad de su red cristalina. Así pues, saquemos una conclusión. Todos los efectos sobrenaturales pueden explicarse por leyes físicas que están más allá del límite cuántico. La humanidad aún necesita comprender esta física para garantizar su supervivencia, porque el control de las partículas más pequeñas del universo abre el camino al control de toda la materia, lo que significa que puede ayudarnos a alcanzar un nuevo nivel de desarrollo para nuestra civilización. Ahora que hemos estudiado los fundamentos teóricos y sabemos que el movimiento requiere energía y las coordenadas del punto de destino, veamos cómo lo consiguen otras civilizaciones que hace tiempo que resolvieron por sí mismas esta cuestión. Desde los comienzos de la aviación, la electricidad estática ha sido un problema importante. Debido a la fricción con el aire, el avión durante el vuelo adquiere una carga de 200 a 300 microcoulombios, lo que significa que su potencial aumenta a 200 a 300 kilovoltios. Pero en lugar de utilizar esta energía, hoy en día se neutraliza por todos los medios disponibles. Ya en 1927, Nikola Tesla propuso utilizar la electricidad estática para volar. En su artículo, El Sistema Mundial de Transmisión Inalámbrica de Energía, escribió: uno de los usos más importantes de la energía inalámbrica será sin duda para la propulsión de máquinas voladoras a las que se puede suministrar energía fácilmente sin conexión a tierra, ya que aunque el flujo de las corrientes está confinado a la tierra, se crea un campo electromagnético en la atmósfera que lo rodea. Si el avión transporta conductores o circuitos sintonizados con precisión y colocados adecuadamente, la energía es atraída hacia estos circuitos de la misma manera que un fluido pasará a través de un agujero creado en el recipiente. No se necesitará combustible de ningún tipo, ya que la propulsión se realizará mediante motores eléctricos ligeros que funcionarán a gran velocidad. Este efecto se basa en el hecho de que a una altura de 50 metros del suelo hay en el aire un gran número de partículas cargadas libres. Cuando un avión vuela, recoge todas estas partículas con su casco metálico a lo largo de la trayectoria de su movimiento. Los modernos materiales compuestos multicapa permitirán transformar el casco exterior de los aviones o naves espaciales que atraviesan corrientes de partículas cargadas a gran velocidad en una fuente de energía estable de alta potencia. Esto significa que el combustible solo será necesario para la aceleración inicial. Además, el fuselaje del avión, al servir de acumulador estático, proporcionará la energía necesaria para los motores eléctricos. Los ovnis podrían funcionar según este principio, pero en lugar de friccionar contra el aire y recoger la estática de la atmósfera, emplean principios más profundos de fricción contra la celda de la matriz, obligando a la propia matriz a funcionar de forma diferente, no para absorber energía, sino al contrario, para emitirla. Tras acumular suficiente energía para un salto, la nave entra en la membrana de la matriz. Desde una perspectiva externa, esto aparece como la apertura de un portal para que la nave entre. Posteriormente, se abre otro portal en el lugar deseado del universo para que la nave salga. Curiosamente, la nave sale del portal a la misma velocidad a la que entró. El mecanismo de teletransporte podría ser el siguiente: energizar el espacio que rodea la nave durante la aceleración, acumular energía de partículas y, a continuación, abrir un portal y saltar a través del espacio hasta otra estrella.
Así pues, el principio universal de la física moderna es romper el equilibrio en una zona local de la pantalla de la matriz global, que forma las llamadas leyes de la física o la realidad objetiva que estudia la ciencia contemporánea. Como dicen los ingleses, el que paga al músico elige la canción. Hoy en día, la ciencia está financiada principalmente por grupos financieros e industriales y a través de sus grupos de presión por organismos gubernamentales. Naturalmente, en tales circunstancias, se ve obligada a servir a los intereses de quienes la financian. La tarea de la ciencia de los nuevos tiempos es hacer que la matriz sirva a toda la humanidad, a todos y a cada uno de nosotros. Además, hoy en día, esto se está volviendo vitalmente necesario. Sin la nueva física, la comunidad humana será destruida por cataclismos cíclicos que ya han comenzado. Pero para que el sistema funcione para nosotros, debemos convertirnos en una civilización unida del planeta Tierra. Solo una civilización unida, en el camino del desarrollo creativo, puede acceder a este conocimiento. El primer resultado de la aplicación de la nueva física será el control del clima, que nos permitirá sobrevivir a los cataclismos. Y más allá de eso, ya no habrá límites. Hablaremos de ello en las próximas películas de la serie Tecnologías de la Sociedad Creativa, sobre la energía sin combustible, la prolongación múltiple de la vida de cada persona más allá del límite de la especie, los replicadores de materia y el sistema de gestión económica planetaria. Nuestra película sobre la posibilidad de los viajes interestelares está llegando a su fin. En conclusión, queda por decir que son precisamente los vuelos interestelares los que harán de nuestra civilización un miembro de pleno derecho de la gran familia cósmica de los pueblos que han elegido el camino del desarrollo creativo. Este momento está muy cerca. Ya ha nacido un valiente checheno que se convertirá en el comandante de la primera nave interestelar de los terrícolas. Su vuelo será una señal para todo el universo. Otra civilización se ha liberado de los grilletes del formato consumista y ha emprendido el camino del amor, la paz y la creación.